digámoslo así, está tomando algo de tiempo llegar a los últimos 3 capítulos que hemos estudiado y finalmente hemos terminado. De una manera gloriosa, el Señor nos reveló mucho sobre Israel y sobre la iglesia, nuestra conexión con la tierra de Israel y el pueblo de Israel, el pueblo judío, y cómo estamos íntimamente conectados en los últimos días. No solo en el libro de Apocalipsis, sino también aquí en Romanos. Pero sabemos que Dios va a hacer que todas las cosas trabajen juntas para bien y va a llevar a cabo su voluntad perfecta. Así que vamos a leer rápido. Si alguien aquí en esta casa pueden leer, los versículos 32 al 36 serán el final del capítulo 11, porque no hay división de capítulos. Fluye directamente al capítulo 12, del cual hablaremos en un momento, pero solo quiero captar la esencia, porque él acaba tratando sobre Israel y cómo Dios va a redimir a Israel. Y nos va a unir bajo un solo árbol. Árbol sería el olivo, esas serían las ramas naturales, y las ramas silvestres, esos serían el judío y el gentil, unidos en el Mesías, y traerá salvación. A Israel traerá salvación a quienes crean en su nombre, y junto con la iglesia estaremos glorificando a Dios. ¿Y qué plan tan magnífico fue ese? ¿Quién podría haberlo imaginado así? Entonces, si alguien tiene el versículo... Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios, para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Cómo habría alguien predicho que a través de la desobediencia de los judíos los gentiles llegarían a conocer al Señor? ¿Y quién habría imaginado que a través de su obediencia al final de la 70ª semana de Daniel, eso llevaría resurrección? ¿Será salvación y resurrección de los muertos? Lo discutimos el mes pasado. Eso habla del rapto, la resurrección al final de los tiempos. Habrá resurrección, habrá vida después de la muerte. Hablamos del hecho de que habrá una resurrección de los creyentes cuando vengan los judíos. Son justificados ante Dios. Mira el capítulo 6 y el capítulo 7 del Apocalipsis. Y también habrá, por así decirlo, una resurrección espiritual para los judíos al final de la 70ª semana de Daniel. Cuando lo miren tendrán pares y serán una bendición para todas las naciones en el milenio. El pueblo judío será lo que Dios siempre ha tenido esa intención para él. Una nación bajo Dios, una nación de sacerdotes sirviendo al Mesías, y las naciones serán bendecidas porque Israel finalmente está bien con Dios. Cuando venga Jesús, ¿verdad? Eso se va a corregir. Muchas cosas se van a corregir cuando venga Jesús. Todos vamos a ser corregidos cuando venga Jesús. Llega incluyendo a Israel. Así que sabiendo eso, mira lo que dice el capítulo 12, 1 al 5. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Amén, amén. Así que los capítulos 1 al 11 son todos doctrina, y lo que quiero decir con doctrina es toda enseñanza. Esto es lo que debemos creer, es lo que Pablo ha estado diciendo durante 11 capítulos. Esto es lo que debemos creer sobre Dios, sobre el Señor, sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la salvación, sobre la justificación, sobre Jesús, sobre la fe, sobre el Espíritu Santo, sobre nuestra nueva naturaleza y cómo lidiar con nuestra vieja naturaleza, sobre cómo Dios obra todas las cosas para bien y no hay condenación para cómo Israel va a ser justificado con Dios aunque no haya sido justificado en el pasado. Eventualmente serán justificados con Dios. Y por eso no debemos mirar a los judíos y despreciarlos ni menospreciarlos, porque su pasado haya sido irregular. Bueno, ¿quién no tiene un pasado complicado aquí? Amén, amén, ¿verdad? Y por eso no despreciamos a Israel, porque su pasado haya sido
irregular. Bueno, eso es cierto. Incluso su propio profeta habló sobre eso. Elías, Moisés, David, todos dijeron que Israel era básicamente apostatado. Muchas veces los profetas los exhortaron, corrigieron y reprendieron porque no estaban bien. Y aún en tiempos de Pablo, él decía que ellos tampoco estaban en lo correcto. Sus enemigos son el evangelio. Persiguieron a Jesús, persiguieron a los apóstoles, persiguieron a Pablo, un apóstol, correcto. Así que no estaban en lo correcto, incluso en el tiempo actual. Miramos ahora a la mayoría de Israel, hoy en día son ateos. Si puedes creerlo, un judío ateo sería la mayor contradicción en términos del mundo. Un ateo judío, es un hijo de Dios. Básicamente es llamado por Dios. ¿Cómo puede ser ateo? Bueno, niegan la existencia de Dios, muchos de ellos. Y lo peor de todo, niegan la llegada de su Mesías, de Jesús. Así que su estado actual no es bueno. Pero entonces, ¿qué dice Pablo? No lo confundas, eso sí, no te equivoques. Porque su pasado está desordenado y su estado actual está desordenado. No significa que su futuro esté desordenado, porque su futuro está unido a la iglesia. Y si ellos están perdidos, nosotros también. Si no tienen futuro, nosotros tampoco tenemos futuro. Porque el mismo Dios que los llamó, los salvó y los redimió, es el mismo Dios que te llamó y te redimió. Entonces, si Él no puede redimirlos, no estés tan seguro de que Él te redimirá, ¿verdad? La mayoría de nosotros en la iglesia no piensa así, pero esa es la realidad del Evangelio. Si Él puede redimirlos, a quienes llamó primero, por cierto, y las promesas son para ellos, y los pactos son para ellos, y los padres, los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob son suyos. Y el Mesías incluso vino de ellos. Si ellos no tienen una manera de ser salvados, vaya, nosotros sí, los más de todos, los más dignos de lástima de todos, porque no tenemos nada. Linaje, promesas, antepasados, nosotros no tenemos nada de eso, ellos sí. Pero por la misericordia de Dios, Él nos ha integrado y nos ha traído a el Mesías. Nos introdujo en las promesas de Dios para Abraham, Isaac y Jacob y para Israel. Y así somos partícipes de esa herencia. Entonces, Él va a redimirlos y el misterio de todas las cosas es cuál, lo que los teólogos llaman el escándalo de la historia. Es cómo pueden las personas que fueron llamados por Dios, salvados por Dios, realmente se alejan de Dios y no quieren tener nada que ver con Él. Bueno, así es el pueblo judío hoy en día. Bueno, eso podría ser mucha gente hoy en día. Podrían ser muchos creyentes que se han alejado de Dios, llamados por Dios, salvados por Dios. Pero ¿por qué ahora no quieren nada con Dios? Los teólogos lo llaman el escándalo de la historia, porque Dios nunca ha reemplazado a su pueblo. Él nunca los ha rechazado ni reemplazado. Ellos lo han hecho. Han reemplazado a Dios, han rechazado a Dios y lo han sustituido. Y el peor escándalo de la historia es el hecho de que tenemos cristianos, tenemos creyentes que realmente creen en el Dios judío, en la Biblia judía y en el Mesías judío, pero no piensan nada del pueblo judío. Es uno de los escándalos de la historia. ¿Cómo puedes aferrarte a la Biblia judía, el Dios judío, el Mesías judío, y no preocuparte por el pueblo judío? Bueno, pero eso es cierto en muchos casos. Eso es cierto para mucha gente, ¿verdad? Incluso gente que yo conozco. Y así Pablo nos recuerda que no ser arrogantes, ver lo que Dios es capaz de hacer. Mira lo que es capaz de lograr, y eso es lo que alaba al final del capítulo 11. Pero ahora nos va a decir, ¿sabes qué? Dios ha obrado todas estas cosas para bien. Y sabes lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y Él sabe lo que Dios nos ha salvado mediante la fe en Jesucristo. Pero ahora, ¿qué nos ha llamado a hacer? Pero el problema que tenemos es cómo respondemos a Dios. Una salvación tan grande, cosas tan maravillosas que ha hecho en nuestras vidas. Qué maravilloso regalo nos ha dado a través de Jesús, la salvación y el don del Espíritu. ¿Cómo podemos responderle a Dios? ¿Deberíamos simplemente cantar alabanzas todo el día? Bueno, supongo que es cierto que podríamos hacer eso, pero eso es suficiente. Eso es lo que Dios realmente quiere, que solo cantes todo el tiempo. No lo creo. Creo que Dios quiere que vivamos para Él. Más que solo cantar, ¿sabes? Es maravilloso cantar, pero no se puede cantar todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que vivir para Él. Pero, ¿cómo vivimos para Él? En la economía del Antiguo Testamento, cuando alguien, digamos, Dios hizo algo por ellos. Los salvó, los llamó, los redimió. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo un judío hacia Dios bajo el pacto del Antiguo Testamento, verdad? ¿Qué tenían que hacer? ¿A Dios o llevar algo a Dios y al templo? ¿Qué solían llevar? Sacrificio, muy bien. Un sacrificio. Realmente traerían un sacrificio de alabanza y ofrenda, de acción de gracias, una ofrenda de comunión, algo por el estilo, dependiendo de lo que el Señor hubiera hecho por ellos, y lo traían al sacerdote. Y lo ponían en el altar y tenía que ser costoso. Tenía que ser algo costoso, algo que te costaría
ya sea un cordero, una cabra o quizás un carnero, un buey. Pero los pobres podrían traer una paloma, podrían traer una tórtola, podrían traer algo más pequeño para los pobres. Dios siempre repartió distintas cosas proporcionalmente a las personas. Pero aún así tenías que hacerlo, todavía tenías que ofrecer un sacrificio. Deberíamos ofrecer un sacrificio a Dios porque hemos hecho, ¿sabes?, un sacrificio de animal, ya que ha hecho tantas cosas grandes por nosotros. Bueno, no bajo el nuevo pacto, porque sabemos que Jesús ha cumplido todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, que eran sombras de Él. Él los cumplió. ¿Todavía tenemos que ofrecer un sacrificio? La respuesta es sí. Según el versículo 1 del capítulo 12, la respuesta es definitivamente sí. Pero lo único es que no es un animal lo que traes. Eres tú mismo quien se presenta, ¿verdad?